Elí estaba sentado a la entrada del santuario, su mirada fija en el camino que llevaba al campo de batalla. Era anciano, casi ciego, pero su corazón temblaba por una sola cosa: el arca de Dios. No por sus hijos, no por el ejército, por el arca. Lo que pocos saben es que en ese preciso momento en Ebenezer, sus propios hijos, Ofni y Finees, estaban usando el arca como arma, no como altar. La gloria que debía habitar entre querubines estaba siendo manipulada por manos impías. Y cuando el mensajero llegó con la noticia de que el arca había sido capturada, Elí cayó de espaldas y murió, no por debilidad, sino por haber ignorado durante años lo que ahora le estallaba en el rostro. Había criado a Samuel para oír a Dios, pero no estorbó a sus propios hijos que lo despreciaban. Y tú, si Dios te hablara esta noche como habló a Samuel, ¿tendrías el valor de oírlo y obedecer? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para más relatos bíblicos que exponen la verdad tal como está escrita, y comparte este video con quien aún necesita recordar que lo sagrado no se manipula, se teme. Si lo estaba en calma, pero no era una paz bendita. Era un silencio espeso, como si el cielo hubiese cerrado sus puertas. Los levitas seguían oficiando los ritos diarios, los sacrificios ardían en los altares, y los peregrinos aún subían en obediencia. Pero el corazón de Israel sabía lo que los labios no decían. Hacía años que Jehová no hablaba. No había visiones, no había profecía, no había voz. En medio del recinto sagrado, el viejo Elí permanecía sentado en su silla junto al pilar del templo. Sus ojos, ya cansados por los años, apenas distinguían las formas. Pero él sabía que el problema no estaba solo en su vista. El sacerdote de Israel, el juez de la nación, era un hombre que conocía los ritos, pero había dejado de escuchar al Espíritu. Su ministerio había envejecido con él. No era falta de conocimiento. Elí conocía la ley, conocía los pasos, conocía los nombres. Pero su corazón, alguna vez atento al susurro de Jehová, se había vuelto tolerante al pecado que crecía justo dentro de su propia casa. Sus hijos, Ofni y Finees, también servían en el tabernáculo, pero su servicio era irreverente. Mientras el pueblo ofrecía su adoración, ellos tomaban lo mejor de las ofrendas para sí. No temían a Dios. No honraban el altar. La Escritura no los llama solo sacerdotes, los llama hombres impíos, que no conocían a Jehová. La palabra dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Así comienza el tercer capítulo del primer libro de Samuel, y en esa escasez, Dios estaba preparando algo, un cambio, una transición, un juicio. Elí no era un hombre perverso, pero había tolerado lo intolerable. Había corregido con palabras, pero no con justicia. Había reprendido, pero no actuado. Y el cielo no solo estaba en silencio por el pecado del pueblo, sino también por la ceguera del liderazgo. Afuera del tabernáculo, el pueblo clamaba sin entender por qué Dios no respondía. Adentro, Elí seguía en su lugar, tal vez esperando que la gloria de otros tiempos volviera sin necesidad de renovación. Pero el tiempo de los silencios largos estaba por terminar. Dios no olvida. Y cuando el cielo calla, es porque algo está por decirse. Algo que cambiará la historia. El sacerdote Elí, sentado en su silla, todavía no lo sabía. Pero un niño, hijo de una mujer estéril, estaba por recibir lo que él ya no podía oír. En el centro del tabernáculo, la lámpara de Dios aún no se había apagado. Era de noche. Samuel dormía junto al arca de Dios. Elí, como siempre, estaba en su lugar. La palabra simplemente dice, y Jehová llamó a Samuel. 3 veces lo llamó. 3 veces el niño creyó que era Elí. 3 veces el sacerdote, confundido, respondió con lentitud. Pero a la tercera, comprendió. Su momento había pasado.
Dios ya no llamaba a los ancianos. Ahora hablaba a los niños. Ve y acuéstate, le dijo. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Elí instruyó. Pero ya no fue él quien oyó. Fue Samuel, un niño, un siervo, un corazón limpio. Mientras el anciano sacerdote seguía en su silla, el cielo volvió a hablar. No para él, sino a través de alguien que acababa de empezar. El silencio había terminado. Pero la palabra que venía no era consuelo, era juicio. Jehová reveló a Samuel todo lo que haría contra la casa de Elí, desde el principio hasta el fin. Porque sus hijos blasfemaban y él no los había estorbado. El sacerdote, el líder, el juez, había fallado en su deber más sagrado, temer a Dios más que a sus propios hijos. La mañana siguiente fue larga. Samuel temía contarle la visión a Elí, pero el anciano lo llamó, y al escuchar la sentencia dijo simplemente, Jehová es, haga lo que bien le parezca. Así terminó el primer día del nuevo profeta, y comenzó el último ciclo del viejo sacerdote. El capítulo cierra con una frase que resuena como un nuevo amanecer sobre un pueblo olvidado. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Elí aún estaba vivo, pero el relevo ya era claro. Samuel hablaría en adelante. Y cuando un pueblo escucha a Dios de nuevo, es porque alguien fue obediente donde otros callaron. En la silla de Elí quedará el recuerdo de lo que pudo ser. Pero en la voz de Samuel comenzará la restauración de la palabra en Israel. El sol aún no se levantaba sobre las montañas de Efraín, pero los pasos de Ana ya resonaban entre las piedras del santuario. Era el tiempo en que las familias subían a Silo año tras año para ofrecer sacrificios. Elcana, su esposo, venía con sus dos mujeres, Penina y Ana. Penina tenía hijos, Ana no. Pero no era solo la ausencia de hijos lo que pesaba en su alma, sino la constante provocación de su rival, quien la hería con palabras afiladas y repetidas humillaciones. Ese año no fue distinto. En el lugar donde los israelitas buscaban a Dios, Ana solo encontraba lágrimas. Elcana intentaba consolarla, diciendo, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pero su corazón no hallaba consuelo humano. Lo que ella buscaba solo el cielo podía dar. Al terminar la comida, Ana se levantó. El ambiente del tabernáculo la envolvió. Incienso, piedra antigua, la llama de la lámpara aún encendida. Todo hablaba de la presencia de Dios. Y allí, quebrada en su espíritu, no fue una oración común. Fue un clamor, una súplica nacida del abismo de su alma. Hablaba en su corazón. Sus labios se movían, pero no se oía su voz. Solo Jehová escuchaba el grito sin sonido. Jehová de los ejércitos, dijo en lo profundo, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Ella no pedía para sí, pedía para entregar. Su petición estaba marcada por el voto, un hijo que no sería suyo sino del Señor. Desde su lugar, el anciano Elí la observaba. No entendía lo que veía. Acostumbrado a las oraciones rituales, confundió su clamor con embriaguez. Se acercó y la reprendió. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana no se defendió con orgullo. Con humildad, respondió, no, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. En ese momento Elí, aún con su discernimiento debilitado, percibió algo. Le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella se fue. Su rostro ya no era triste. Había orado. Había sido escuchada. Días después volvió a su casa. El tiempo pasó, y Jehová se acordó de ella. Ana concibió y dio a luz un hijo. Lo llamó Samuel porque dijo, por cuanto lo pedí a Jehová,
La promesa era clara en su corazón. Cuando lo destetó, lo llevó a Silo. No para mostrarlo, no para alardear. Lo llevó para entregarlo. Ofreció sacrificios y presentó al niño al sacerdote. Por este niño oraba, dijo ante Elí. Y Jehová me dio lo que pedí. Yo, pues lo dedico a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. El niño se quedó en Silo. Ana regresó a su casa sin él. Pero su obediencia resonaría por generaciones. Mientras el pueblo adoraba y los rituales seguían su curso, una mujer había tocado el corazón de Dios. Una mujer sin hijos cambió el rumbo espiritual de su nación. Porque cuando el cielo parecía en silencio, su oración fue escuchada. La historia de Elí no se puede entender sin Ana. Ella trajo a Samuel, y Samuel trajo de vuelta la voz de Dios. Cada año Ana subía con su esposo, y le llevaba a Samuel una túnica pequeña, hecha por sus manos. No lo olvidaba, no se arrepentía. Su fe no era ocasional, era constante. Y Jehová no solo la recompensó con Samuel, le dio 3 hijos y 2 hijas más. Porque cuando alguien entrega al cielo lo que más ama, el cielo no olvida. En medio del tiempo oscuro de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, una mujer sin nombre entre los grandes, con lágrimas y voto, trajo a la historia uno de los profetas más grandes de todos los tiempos. Elí vio llegar a Ana. Elí vio a Samuel quedarse. Pero no sabía que ese niño sería su relevo, y el juicio para su casa. El cielo no está en silencio para siempre. A veces, solo espera una oración sincera, hecha entre lágrimas, para comenzar a hablar otra vez. El niño caminaba descalzo entre los patios del tabernáculo. Sus pasos eran cortos, su mirada curiosa. No conocía guerras, ni honores, ni pretensiones. Solo sabía que había sido entregado, que su madre, con un rostro firme y unos ojos que aún guardaban lágrimas, lo había traído a ese lugar sagrado, y no lo había llevado de vuelta. Samuel servía delante de Jehová, siendo niño, vestido con un efod de lino. Cada mañana, al salir el sol, despertaba para ayudar en las tareas del santuario. Encendía lámparas, abría puertas, escuchaba, aprendía. No tenía padre en Silo, ni hermanos, solo tenía un deber: ministrar a Jehová en presencia de Elí. El anciano sacerdote lo observaba desde su silla. Le había sido confiado un niño no como castigo sino como revelación. Aunque no lo sabía, cada gesto o obediencia en aquel pequeño estaba preparando el terreno para el juicio de su casa y el renuevo del sacerdocio en Israel. Ofni y Finés seguían en su corrupción. Tomaban la carne del sacrificio antes de que se quemara. Amenazaban a los adoradores. Se acostaban con mujeres a la puerta del tabernáculo. No temían a Dios, ni respetaban el altar. Y Elí lo sabía. Los reprendía. Sí, pero no los removía, no los apartaba. No los confrontaba con la justicia que la ley exigía. La escritura es clara. Eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. No por ignorancia, sino por desprecio. El sacerdocio estaba herido. Israel estaba hambriento de dirección. Y mientras los hijos de Elí se burlaban de lo sagrado, Samuel se fortalecía delante del Señor. Cada año Ana venía y le traía una túnica pequeña, conforme a su crecimiento. No venía por nostalgia, sino por fidelidad. Su hijo le pertenecía a Dios, y ella no lo reclamaba. Cada puntada de tela era un acto de fe, y el cielo lo veía. Jehová bendecía a Ana con más hijos, pero a Samuel lo formaba en secreto. Su nombre, que significa pedido a Dios, era una profecía viviente. No había nacido para sí mismo, había nacido para ser voz del Altísimo. Una noche, mientras el silencio envolvía el tabernáculo y la lámpara de Dios aún ardía, el niño dormía en el lugar donde estaba el arca, cerca del propiciatorio, cerca de la presencia. Elí, por su parte, dormía en su aposento, aparte. Y entonces vino la voz:
Samuel. El niño se levantó de inmediato y corrió a Elí. Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Pero Elí no lo había llamado. Lo envió de nuevo a dormir. La voz volvió. Y volvió otra vez. No fue hasta la tercera vez que el sacerdote comprendió. La voz no era humana. Era divina. Elí dijo a Samuel: Ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: Habla Jehová, porque tu siervo oye. El niño volvió a su lugar. Su corazón latía con fuerza. No era temor, era reverencia. El lugar donde dormía no era común. El que lo llamaba, tampoco. Y Jehová vino, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel. Entonces Samuel respondió: Habla, porque tu siervo oye. Era la primera vez que oía la voz de Dios, pero no sería la última. Ese fue el comienzo de un ministerio que nacería en la obediencia y crecería en la fidelidad. Dios le habló, y no fue una palabra liviana. Le dijo que el juicio vendría sobre la casa de Elí, que sus hijos morirían, que no habría expiación para su pecado, que su linaje sería cortado. A la mañana siguiente Samuel temía contarle la visión a Elí. Era apenas un niño, pero el anciano lo llamó: Samuel, hijo mío, ¿qué es lo que Jehová te ha dicho? Te ruego que no me lo ocultes. Samuel, con voz temblorosa pero fiel, le contó todo. Y Elí respondió con resignación: Jehová es, haga lo que bien le parezca. Así creció Samuel, y Jehová estuvo con él. Ninguna de sus palabras cayó en tierra. Desde Dan hasta Beerseba, todo Israel supo que había sido confirmado como profeta de Jehová. Mientras tanto, Elí permanecía en su silla. Veía cómo el niño crecía en gracia y verdad. Pero también sabía que cada día que pasaba era uno menos para su casa. El niño que no pidió nacer para sí se convirtió en la voz que restauró la palabra en medio de una nación que había olvidado oír. Porque en la historia de Dios, no importa cuán pequeño seas, si tu corazón está dispuesto, Él hablará contigo. Los días seguían su curso en Silo. Las ofrendas no cesaban, las fiestas continuaban. La estructura externa del culto parecía intacta. Pero dentro del tabernáculo, algo se había roto hacía mucho. Ya no era el pueblo quien profanaba los atrios. Eran los propios hijos del sumo sacerdote los que deshonraban lo santo. Ofni y Finés, los hijos de Elí, ministraban en el templo, pero no servían a Jehová. Tomaban para sí la parte de los sacrificios antes que ardiera la grosura, quebrantando lo establecido en la ley de Moisés. Cuando alguien traía su ofrenda, el criado del sacerdote venía con un garfio de 3 dientes en la mano, lo introducía en la olla, y todo lo que sacaba el garfio, lo tomaban. Pero no bastaba eso. Aun antes de cocer la carne, exigían porción cruda, amenazando con violencia si no se les daba. Así dice la Escritura: el pecado de los jóvenes era muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. La gravedad no estaba solo en el acto externo, sino en el desprecio interno. Ellos no veían el altar como lugar de encuentro con Dios. Lo veían como oportunidad de ganancia. Lo sagrado había sido reducido a costumbre, lo espiritual a negocio, y Elí lo sabía. Los rumores llegaban. El pueblo murmuraba. Algunos dejaban de venir. Otros venían con miedo. Nadie ignoraba lo que ocurría, ni siquiera su padre. El anciano sacerdote, sentado en su silla habitual, los llamó un día. Les habló, no como juez, no como sacerdote, no como autoridad. Les habló como padre. ¿Por qué hacéis cosas semejantes?, les dijo. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo. Hacéis pecar al pueblo de Jehová. Pero no hubo disciplina, no hubo acción, no hubo cambio. La Escritura declara que no obedecieron a la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Lo que Elí no quiso ver, Dios ya lo había juzgado. Porque quien conoce el pecado y no lo estorba, se hace partícipe de él.
No basta con hablar. No basta con advertir. Quien lidera lo santo está llamado a corregir con firmeza, no solo con palabras. Fue entonces cuando Dios envió a un hombre de él. No se nos dice su nombre, solo que vino con una palabra firme. Una sentencia. El varón de Dios se presentó ante Elí y le dijo: ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? ¿No los escogí de todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes? ¿No les di el privilegio de ofrecer sobre mi altar, de quemar incienso y de llevar el efod delante de mí? Era un recordatorio, un repaso de la gracia. Dios había dado a los levitas un honor sagrado, pero ese honor había sido profanado. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo? No era solo Ofni y Finés, era Elí también, por permisividad, por cobardía, por no poner la honra de Dios por encima del afecto familiar. Y entonces vino el juicio. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora dice Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. La profecía fue clara y directa. Vendría un día en que los descendientes de Elí suplicarían por un pedazo de pan y por servir en el templo como subordinados. Su linaje sería reducido, su fuerza cortada, y un nuevo sacerdote fiel sería levantado. Elí escuchó, pero no respondió. Tal vez ya no quedaban palabras, tal vez ya era tarde. El pecado que no quiso ver, ahora era juicio que no podía evitar, si lo seguía en pie. Las funciones continuaban, pero en el cielo, el juicio estaba firmado. Dios no era indiferente. Observaba. Y donde el hombre calla ante el pecado, la voz de Dios se levanta con poder. Samuel seguía creciendo, no solo en estatura, sino en favor para con Dios y los hombres. Cada día aprendía a servir, mientras la casa de Elí, sin saberlo, avanzaba hacia su caída. El corazón del anciano sacerdote debía arder en silencios, no por falta de aviso, sino por haber callado cuando más debía hablar, y por haber permitido cuando más debía actuar. El pecado tolerado no es menos grave que el pecado cometido. En el tabernáculo de Silo, lo que no se juzgó a tiempo, sería juzgado por el cielo. No se anunció con trompetas, no vino con linaje, no descendió del monte ni emergió del desierto. El varón de Dios simplemente apareció. La Escritura aún nos da su nombre, porque no importaba quién era él, sino quién lo enviaba. Una noche mientras Silo dormía y el incienso se consumía en las últimas brasas del altar, la voz profética interrumpió el letargo del sumo sacerdote. Elí, ya de edad avanzada, se encontraba en su aposento. El peso de los años y de la culpa lo tenían postrado en cuerpo y espíritu. Fue allí donde el varón de Dios lo encontró y habló. No comenzó con juicio, comenzó con memoria. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Era un eco de gracia, un recordatorio del privilegio que los levitas habían recibido desde los días de la esclavitud. Dios los había apartado, no por fuerza, ni por mérito, sino por elección. A la casa de Aarón se le confió lo santo, ofrecer los sacrificios, quemar el incienso y llevar el efod delante del Señor. Era un llamado al asombro, a recordar la dignidad del servicio, a no olvidar que los altares eran fuego sagrado, no trono de ambición. El profeta prosiguió: y di yo a la casa de tu padre todas las ofrendas quemadas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Aquí la acusación se hacía directa. No eran errores administrativos, eran actos deliberados. Dios había dado, pero ellos habían pisoteado. No solo los hijos de Elí, sino también Elí mismo.
El golpe final vino con una sentencia que no solo estremeció al sacerdote, sino que marcó el fin de su linaje. Has honrado a tus hijos más que a mí. Era una sentencia reveladora. Elí, al preferir la comodidad familiar por encima de la corrección espiritual, había hecho del sacerdocio una carga ligera y del Herón una carga negociable. Y Dios, que no cambia ni tolera lo impuro, declaró: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Las palabras que siguieron no fueron parábolas ni advertencias vagas, fueron detalles proféticos escalonados y letales. Yo cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa jamás. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. El varón de los tuyos que no sea cortado de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y para que Elí supiera que todo se cumpliría, Dios le dio una señal inmediata. Esto te será por señal: tus dos hijos, Ofni y Finés, en un mismo día morirán ambos. En medio del juicio no hubo ira explosiva ni condena escandalosa. Fue una palabra firme, precisa como espada de dos filos. No por odio sino por justicia. No por capricho sino porque lo sagrado no se negocia. El sacerdote que debía custodiar la pureza del culto había permitido su corrupción. Pero no todo era ruina. El varón de Dios habló también de una promesa futura. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. La esperanza no estaba en la sangre de Elí, estaba en la fidelidad de Jehová. El sacerdocio no sería destruido, sino purificado. No sería heredado, sino conferido por Dios a quien honrara su nombre. Elí escuchó todo, no discutió, no negó, no lloró, solo se sometió. Porque en su corazón, a pesar de su error, aún reconocía la voz del Altísimo. Pero la resignación no revierte la consecuencia. Lo que debía ser cortado, sería cortado, y lo que debía ser levantado, sería levantado por mano divina. Mientras el pueblo dormía, una palabra irreversible había sido pronunciada. Si no lo sabía, Ofni y Finés seguían actuando como si nada. Samuel dormía sin conocer aún la magnitud de lo que venía. Pero en el cielo, la decisión ya estaba tomada. El sacerdote sería juzgado. El altar sería limpiado. Y un nuevo tiempo comenzaría, con la caída del viejo orden. Era de noche en Silo. El silencio reinaba en el tabernáculo, y la lámpara de Dios aún no se había apagado. El aceite seguía ardiendo en la menorá, manteniendo viva la luz delante del arca del testimonio. Los pasos se habían detenido. Los sacrificios del día anterior ya habían sido consumidos. Solo el murmullo del viento entre los lienzos sagrados hablaba en medio de la oscuridad. El anciano Elí dormía en su aposento. Sus ojos, debilitados por los años, casi no podían ver. Su cuerpo, cansado por los días, ya no tenía fuerza para levantarse por sí mismo. El peso del tiempo y de su conciencia lo hundía en una quietud resignada. Pero en otro espacio del recinto sagrado, junto al arca de Dios, dormía Samuel. El niño no conocía aún la voz del Altísimo. No porque estuviera lejos de él, sino porque aún no se le había revelado. No había sido instruido por visiones. No había tenido sueños. Pero su corazón estaba dispuesto. Su espíritu era limpio, y su oído pronto para escuchar. Entonces vino el momento. Una voz quebró el silencio. No fue un trueno, no fue un terremoto. Solo una palabra. Samuel. El niño se incorporó al instante. Pensó que era Elí quien lo llamaba. Corrió hasta él y dijo: «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?» Elí, somnoliento, negó haberlo llamado. Le pidió que regresara a acostarse. Volvió a sonar la voz: «Samuel». Y él volvió a correr. Nuevamente Elí lo desvió. «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Una tercera vez la voz repitió su llamado: «Samuel».
Y otra vez, el niño acudió al sacerdote. Fue entonces cuando Elí comprendió. No con los oídos, sino con la memoria. Recordó. Volvió su torozor a los días antiguos, al tiempo en que Jehová hablaba sin mediadores. Y supo que el Señor estaba llamando al niño. Ve y acuéstate, le dijo. Y si te llamare de nuevo dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Samuel volvió. Su corazón latía con fuerza. Cada sombra en el lugar sagrado parecía más intensa, cada sonido más profundo. Se acostó en silencio. Esperó. Y entonces ocurrió. La escritura no dice que solo se oyó la voz. Dice que Jehová vino, que se paró, que llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Y el niño respondió, habla, porque tu siervo oye. La revelación fue directa, clara, irrevocable. Jehová le habló sobre la casa de Elí, sobre el juicio venidero, sobre la sentencia ya anunciada. Le dijo que ejecutaría aquello de lo cual ya había advertido, que haría una cosa tal que a cualquiera que la oyera, le retiñeran ambos oídos. Y añadió, yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. No era una advertencia futura, era una declaración sellada. Lo que antes se había dicho por un profeta sin nombre, ahora se decía al niño que dormiría junto al arca. La lámpara seguía encendida. Pero ahora no solo era luz física, era luz profética. Samuel temía contar la visión a Elí. Era un niño, pero lo que había oído no era juego ni ensayo. Era palabra viva y palabra dura. A la mañana siguiente, Elí lo llamó. Con voz suave, le dijo, Samuel, hijo mío. El niño respondió, heme aquí. Elí le pidió que no le ocultara nada, que dijera todo lo que Dios le había revelado. Y entonces Samuel habló, no con orgullo, no con temor humano. Habló con la sencillez de quien solo repite lo que el cielo le ha dicho. Y Elí, al escuchar, respondió, Jehová es, haga lo que bien le parezca. Era el reconocimiento final, la aceptación de un juicio justo. El sacerdote no peleó, no protestó, porque sabía que ya no era el portador de la voz, que la lámpara no se apagaría, pero no ardería más para su casa. Desde ese día, Samuel creció, y Jehová estuvo con él, cada palabra suya fue confirmada. Y desde Dan hasta Beerseba, todo Israel supo que Dios había levantado a un nuevo profeta. Y si lo volvió a ser el lugar donde Dios hablaba. Pero Elí ya no era el oído que escuchaba. Había sido testigo del traspaso de la voz. El alba había rasgado los cielos sobre Silo. Pero el ambiente no era como cualquier mañana. La luz entraba lentamente entre los lienzos del tabernáculo, revelando un día que marcaría un antes y un después en la historia de Israel. El incienso se había consumido durante la noche. La llama de la menorá seguía ardiendo. Pero el fuego verdadero ahora encendía un corazón que hasta ayer era simplemente el de un niño. Samuel se movía con precaución entre los utensilios del santuario. Sus manos realizaban las tareas habituales, pero su alma temblaba. Aún resonaba en su interior la voz de Jehová. Aún ardían en su pecho las palabras que le habían sido reveladas. No era una visión que pudiera ocultar, no era un mensaje cualquiera. Sabía que debía hablar. Pero ¿cómo decirle al sacerdote que el juicio venía para su casa? ¿Cómo decirle al hombre que lo había criado que sus hijos serían cortados? ¿Cómo repetir con sus labios infantiles que Dios ya había firmado la sentencia? Elí no tardó en llamarlo. Su voz era más suave que de costumbre. Ya no era la del maestro que instruye, sino la del hombre que sabe que el cielo ha hablado y está dispuesto a oír, aunque le duela. Samuel, hijo mío. La respuesta fue inmediata, como cada vez que lo había llamado, heme aquí. El sacerdote lo miró de frente. Sus ojos cansados parecían ver más allá.
No necesitaba escuchar para saber que Dios había hablado, pero necesitaba memorar lo que su alma ya temía. ¿Qué es lo que te dijo Jehová? Te ruego que no me lo ocultes. Así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Samuel respiró. No fue una explicación, ni una interpretación. Fue la repetición exacta de lo que había oído, con respeto, con fidelidad, con temor de Dios. Y le reveló todo. Habló de la iniquidad conocida, del pecado de sus hijos, de la falta de corrección, de la sentencia irreversible, de la muerte venidera, de la promesa de un nuevo sacerdote, palabra por palabra sin omitir nada. Elí escuchó en silencio. Ninguna lágrima cayó de sus ojos, ninguna protesta salió de sus labios. Su corazón, ya quebrado, no buscó consuelo ni explicación. Solo dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. Con esas palabras, Elí selló su destino. No con resignación ciega, sino con reconocimiento temeroso. Sabía que había fallado. Sabía que el Señor tenía razón. Y aunque su alma temblaba, no se rebeló contra la voluntad divina. El anciano sacerdote, que durante años había sido la voz de Dios para Israel, aceptaba ahora en silencio que el tiempo había cambiado. No era su palabra la que prevalecería, era la palabra del Señor hablada a través del niño. Samuel, desde ese día comenzó a ser visto de otra manera. La gente de Silo lo miraba con respeto. Los levitas lo observaban en silencio. Nadie se atrevía a burlarse, porque cuando Dios pone su palabra en la boca de un hombre, aun si es un niño, el pueblo aprende a temer. Y Jehová no se detuvo. Continuó revelándose a Samuel en Silo, conforme a su palabra. Lo que había comenzado como un susurro en la noche, se convirtió en la voz de dirección para toda una nación. Pero Elí seguía en su silla, su rostro más envejecido, su ánimo más callado. Sabía que cada día que pasaba era un paso más cerca del cumplimiento del juicio. Lo que antes se profetizó en secreto, ahora era de conocimiento público. Israel comenzaba a reconocer que el sacerdote viejo se apagaba y que un nuevo profeta, nacido del dolor de una madre estéril, se alzaba como instrumento de Dios. El mensaje no se podía evitar, porque cuando Dios habla, lo hace con verdad, y su palabra no vuelve vacía. Y aunque Elí no caería aún, el suelo ya temblaba bajo sus pies. La guerra se alzaba en las fronteras. Los filisteos, enemigos constantes de Israel, se habían reunido en batalla contra el pueblo escogido. No era la primera vez, tampoco sería la última. Pero en esta ocasión, el conflicto sería más profundo que una lucha por territorio. Lo que estaba en juego no era una ciudad, era la gloria de Dios entre su pueblo. Israel salió a la guerra desde Silo, acampando junto a Ebenezer, mientras los filisteos se posicionaban en Afec. Las líneas de combate se formaron. Las trompetas sonaron. Pero el día terminó en derrota. 4,000 israelitas murieron en el campo, no por falta de espada, sino por falta de presencia divina. De regreso al campamento, los ancianos de Israel se reunieron con un solo pensamiento. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Pero no esperaron la respuesta del cielo. No clamaron. No se arrepintieron. En su lugar tomaron una decisión peligrosa. Traer el arca del pacto de Jehová desde Silo al campo de batalla, como si fuera un talismán, como si su presencia física garantizara la victoria. Así enviaron a buscar el arca, y con ella vinieron Ofni y Finés, los hijos de Gelí, los mismos que habían profanado el altar, los mismos que despreciaban las ofrendas. Ahora pretendían portar lo más sagrado entre los símbolos del pacto, el arca que contenía las tablas de la ley, el maná del desierto y la vara de Aarón. Cuando el arca llegó al campamento, todo Israel gritó con júbilo. La tierra tembló. La emoción era alta, pero la gloria no estaba allí, porque Dios no se mueve por ruido,
sino por obediencia. Y el arca, aunque santa, no podía ser manipulada por manos impuras, ni usada como escudo mágico por corazones rebeldes. En el otro lado, los filisteos también oyeron el clamor. Tuvieron miedo. Dios ha venido al campamento, dijeron. Ay de nosotros, nunca antes fue esto así. Pero se fortalecieron y decidieron pelear con mayor ferocidad. Al día siguiente se libró la batalla, y la derrota de Israel fue mucho más amarga que antes. 30.000 hombres cayeron en el campo. Ofni y Finés murieron junto al arca. Y el arca de Dios fue tomada por los filisteos. No era solo una derrota militar, era una ruptura espiritual. El símbolo del pacto, el trono de la presencia, había sido entregado a enemigos extranjeros. No por fuerza humana, sino porque el cielo se había apartado. Desde Silo, un hombre de Benjamín corrió con las ropas rasgadas y tierra sobre su cabeza. Llegó con las noticias. El anciano Elí estaba sentado en su silla junto al camino. Su corazón temblaba no por sus hijos, sino por el arca de Dios. Cuando el mensajero anunció la tragedia, toda la ciudad alzó su voz y clamó. Elí preguntó, ¿qué alboroto es este? Y el hombre se acercó, diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Tus 2 hijos, Ofni y Finés, murieron, y el arca que Dios fue tomada. Al oír esto, Elí cayó hacia atrás de la silla, junto a la puerta. Su cuello se quebró, y murió. Era un hombre viejo y pesado. Había juzgado a Israel por 40 años. Pero ahora, su tiempo había terminado. No fue la noticia de sus hijos lo que lo hizo caer. Fue la pérdida del arca. Porque aunque había sido débil, Elí aún temía a Dios, y sabía que cuando el arca se iba, la gloria también se apartaba. Aquel mismo día, la esposa de Finés, que estaba encinta, oyó las noticias. El parto se adelantó, y en medio de su agonía dio a luz un hijo. Lo llamó Icabod. Hijo, la gloria ha sido traspasada de Israel, y murió. Así concluyó el día más oscuro que Silo había visto. No por la muerte de los hombres, sino porque la presencia de Jehová ya no estaba con ellos. El arca estaba en manos enemigas. Los sacerdotes habían muerto. El juez había caído, y la gloria se había ido. Elí estaba sentado junto al camino. El polvo del desierto flotaba en el aire caliente. Las piedras del suelo reflejaban la luz de la tarde. Silo parecía tranquila, pero el anciano sacerdote sabía que algo estaba ocurriendo. Sus manos temblaban sobre sus rodillas. Sus ojos, ya apagados por la edad, no podían ver. Pero su espíritu discernía lo que venía. Su corazón, dice la Escritura, estaba temblando por causa del arca de Dios. No preguntaba por sus hijos. No se preocupaba por su reputación. Solo aguardaba con el alma agitada por saber qué había ocurrido con el símbolo más sagrado de Israel, el arca del pacto. Entonces, un corredor apareció. Su ropa estaba rasgada, su rostro cubierto de polvo. Venía desde el frente de batalla, desde Ebenezer, con la desesperación de quien no trae buenas noticias. Cuando entró en la ciudad, el pueblo gritó. Un clamor profundo se alzó como humo entre las casas, un sonido que cortó el aire, tan real como la pérdida que arrastraba. ¿Qué alboroto es este?, preguntó Elí, desde su silla. Y el hombre se acercó. Con voz entrecortada, el benjamita relató los hechos que ya el cielo había sellado. Israel huyó delante de los filisteos. Hubo una gran mortandad. Tus 2 hijos, Ofni y Finés, han muerto, y el arca de Dios ha sido tomada. La silla de Elí estaba colocada junto a la puerta del recinto. No era un trono de mando. Era un asiento de espera, un lugar de observación pasiva. Y cuando oyó que el arca había sido tomada, el anciano cayó hacia atrás. Su cuello se rompió, y murió. Así dice la Escritura. No añade dramatismo, no lo engrandece, no lo excusa. Solo declara con claridad, Elí cayó, y con él
Cayó todo lo que representaba. Había juzgado a Israel 40 años. Había visto generaciones venir y marcharse. Había observado la decadencia desde dentro. Había tolerado lo intolerable. Y ahora Are, al saber que la presencia de Dios había sido apartada del campamento, no pudo sostenerse más. La silla cayó, y nunca volvió a levantarse. No fue la vejez la que lo venció, fue el peso acumulado de la indiferencia. El juicio que había escuchado en voz profética, y luego de labios de Samuel, se había cumplido en un solo día. Ofni y Finehés murieron por su impiedad. El arca fue capturada porque ya no había presencia entre ellos. Y Gelí cayó porque ya no quedaba nada que sostener. Pero el relato no terminó allí. La esposa de Finehés, encinta y próxima al alumbramiento, oyó también la noticia. Cuando supo que su esposo había muerto, que su suegro había caído, y que el arca de Dios había sido tomada, se inclinó. Su dolor fue tan profundo, tan irreparable, que su trabajo de parto se desató con violencia. Y mientras moría dio a luz un hijo. Las mujeres que la asistían trataron de consolarla. No temas porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió. No levantó la vista. No sonrió. Solo pronunció un nombre. Icabod. La gloria ha sido traspasada de Israel. Ese niño, nacido del luto, llevaría en su nombre el eco de un quebranto nacional. Icabod. No era solo una expresión de dolor. Era una declaración profética. La gloria se había ido. No por debilidad divina, sino por corrupción humana. No por fuerza enemiga, sino por la pérdida del temor de Dios. Silo permanecía en pie. Las cortinas del tabernáculo aún ondeaban con el viento. Pero dentro no había presencia. El arca no estaba. El sumo sacerdote había muerto. Y su linaje ya no contaba entre los que serían llamados. La silla de Gelí, caída junto a la puerta, era símbolo de un sacerdocio que había cerrado sus oídos al llamado, sus ojos a la corrupción, y su corazón al temor. El juicio fue completo, no porque Dios sea severo sin causa, sino porque cuando lo santo se vuelve costumbre, y cuando el temor se sustituye por ritual, la gloria se retira, silenciosamente. El grito de una mujer se oía tras la cortina del aposento. No era solo el dolor del parto, era lamento, era quebranto, era una alma herida dando a luz en medio de ruina. La esposa de Finehés, el hijo del sacerdote Elí, se hallaba encinta, cercana al alumbramiento. Había soportado la espera como toda mujer hebrea con esperanza. Pero ese día, todo cambió. Las noticias llegaron a Silo como una tormenta que derriba muros antiguos. El mensajero, cubierto de tierra, no traía señales de victoria. Su ropa desgarrada y su rostro demacrado hablaban antes que sus labios. Y lo que dijo sacudió cada rincón del tabernáculo. Israel había sido derrotado. 30.000 hombres cayeron. El arca del pacto había sido tomada por los filisteos. Ofni y Finehés murieron en el mismo día. Y Elí, al escuchar sobre el arca, cayó hacia atrás y murió. El corazón de la mujer se quebró. No solo había perdido a su esposo, no solo había perdido a su suegro. Había perdido aquello que unía a su pueblo con Dios. El arca santa, el trono del Altísimo en medio de Israel. El dolor aceleró su parto. Las parteras rodearon su lecho. La asistieron con rapidez. El niño nació, pero la madre agonizaba. No temas, le dijeron. Has dado a luz un hijo. Pero esas palabras, que en otra ocasión habrían sido motivo de júbilo, no hallaron eco en su alma. No levantó los ojos, no acarició al niño, no pronunció bendición. Solo sus labios, casi sin fuerza, formularon una palabra. Icabod. El significado cayó sobre los que escuchaban como piedra sobre un altar roto. La gloria se ha apartado de Israel. Ese fue el nombre que eligió, no por desesperación, sino como testimonio, como señal, como marca profética que trascendía a su familia a su tiempo. No dijo mi esposo ha muerto, no dijo mi suegro ha caído,
dijo: la gloria se ha apartado, porque en su espíritu comprendió que la pérdida mayor no fue humana, sino divina. El arca, símbolo del pacto, lugar de encuentro, señal visible del trono invisible, había sido capturada, y si el arca no estaba, ¿dónde estaría Jehová? La mujer murió, el niño quedó, y con él, el peso de una generación que había visto lo más sagrado ser tratado como amuleto, llevado a la batalla por hombres impíos, y tomado por enemigos a causa del pecado no estorbado. El nombre de aquel hijo no era un simple rótulo, era un juicio escrito en carne, y cabod. Sin gloria. La gloria partió. Se fue el más precioso. El pueblo lo oyó. El sacerdote lo entendió. La madre lo proclamó en su último aliento. Y el cielo lo confirmó. No hubo necesidad de rayos. No hubo truenos desde lo alto. Solo un nombre, dado por labios moribundos, grabado para siempre en la historia del pueblo. La gloria se fue, porque el pecado fue tolerado, porque la corrección no llegó, porque el corazón se volvió ritual. Y cuando eso ocurre, el espíritu se retira, no con ruido sino con silencio. Y Cabot, el nombre que lo dijo todo. La silla de Elí yacía volcada junto a la puerta. El arca estaba en tierra filistea. El clamor de Silo se había silenciado en luto. Las mujeres lloraban, los levitas se enmudecían, y el altar seguía encendido, pero sin la gloria que le daba sentido. Por un momento, pareció que todo había terminado. Pero en los designios del Altísimo cada caída tiene una continuación. No es el fin lo que determina la voluntad de Dios, sino a quien escoge levantar cuando todos han caído. Y mientras el juicio se cumplía sobre la casa de Elí, el cielo ya había preparado a su profeta. Samuel aún era joven. No tenía corona ni linaje. No venía de sacerdotes, sino de una mujer estéril que oró con lágrimas. No fue formado en poder, sino en servicio, pero tenía lo que Dios busca: un corazón obediente, un oído atento, una vida ofrecida. Después de la derrota, la nación quedó en confusión. El arca permaneció 7 meses entre los filisteos, provocando terror en cada ciudad que la albergaba. Dagón cayó postrado ante ella. Tumores y mortandad azotaron a sus habitantes, hasta que ellos mismos, quebrados por el juicio divino, devolvieron el arca a Israel, junto con ofrendas de culpa, reconociendo la mano del Dios vivo. El arca volvió a territorio israelita, pero no regresó a Silo. No hubo sacerdotes que la recibieran. No hubo voz espiritual que dirigiera su retorno. El vacío dejado por la caída de Elí y sus hijos era real. Durante 20 años, Israel permaneció sumido en una especie de exilio interno. La idolatría crecía. Los altares de Baal y Astarot se multiplicaban. La tierra prometida, una vez conquistada por Josué, ahora parecía ajena y fragmentada. Cada tribu hacía lo que bien le parecía. Y en medio de ese abandono Samuel se mantuvo. No buscó título, no buscó gloria, no corrió tras el arca. Se quedó en obediencia. Ministraba, oraba, oía. La palabra dice que Samuel creció, y Jehová estuvo con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Desde Dan hasta Beerseba, todo Israel reconocía el Señor había establecido a Samuel como profeta suyo. Era el primero en generaciones. La voz había regresado, no desde el cielo con truenos, sino desde la vida sencilla de un niño entregado. Entonces Samuel habló al pueblo. Dijo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Israel obedeció. Los ídolos fueron derribados. El pueblo se reunió en Mizpa. Ayunaron. Confesaron. Se volvieron al Señor. Y Samuel clamó a Dios por ellos. Los filisteos, al ver la congregación, prepararon ataque. Pero Samuel no empuñó espada. Tomó un cordero de leche,
Lo ofreció entero en holocausto a Jehová, y clamó por el pueblo. Y mientras el sacrificio ardía, Jehová tronó con gran estruendo contra los filisteos y los desbarató. Israel no solo venció, recobró ciudades, recuperó territorio, y por primera vez en mucho tiempo, tuvo paz. Y Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año recorría Betel, Gilgal, Mispa, y volvía a Ramá, donde tenía su casa. No buscó levantar un templo. No se estableció como rey. Solo ministraba, y juzgaba, y oía la voz del Señor. Allí donde Elí se quedó sentado, Samuel se levantó. Donde hubo silencio, hubo voz. Donde hubo caída, hubo restauración. Porque la fidelidad no nace en el poder, nace en la obediencia. Samuel no fue producto de una estructura, fue fruto de una oración. No heredó el oficio, heredó el llamado. Y así, en la persona de un muchacho que una vez escuchó su nombre en la noche, Israel volvió a oír a su Dios. El tabernáculo seguía en pie, pero el eco de Elí ya no resonaba en sus atrios. Su silla, caída para siempre, permanecía como símbolo de un liderazgo que no supo escuchar a tiempo. El sacerdocio no fue abolido, fue purificado. La gloria no se extinguió, fue retirada. Y la voz de Dios no desapareció, se desplazó. El nombre de Elí no fue borrado de la historia, fue recordado como advertencia, como señal, como un testimonio silencioso de que el llamado a servir en lo sagrado exige más que conocimiento o linaje. Exige temor, exige integridad, exige el tipo de obediencia que no se compra, que no negocia, que no posterga. No se nos dice dónde fue enterrado. No se describe su tumba, no hay lamento nacional en su honor. Su fin fue privado, porque su caída había sido interior mucho antes de manifestarse afuera. Pero Dios, en su justicia, no dejó su obra inconclusa. Samuel permanecía en pie. Era joven aún, pero ya era profeta. No vestía ropas de sacerdote, pero ministraba como siervo. No venía de la línea de Aarón, pero hablaba con autoridad, porque cuando Dios escoge, no lo hace por apariencia, sino por el corazón. Israel bajó su voz, se volvió a Jehová. Y aunque la nación más adelante pediría un rey, y caería otra vez en caminos torcidos, Samuel seguiría siendo el referente de lo que es oír a Dios y hablar en su nombre sin temor. Y detrás de todo, quedaba un legado invisible. Elí no dejó sucesores. Sus hijos murieron en su pecado, pero su vida no fue del todo en vano. A pesar de su falta, fue él quien recibió a Ana. Fue él quien oró por ella, y Dios respondió. Fue él quien acogió a Samuel. Fue él quien le enseñó, aún sin saberlo, a reconocer la voz del Altísimo. Dios no honra al pecado, pero tampoco ignora cada semilla de obediencia, aunque haya sido tardía. Y en la historia de Elí, el juicio es claro. Pero peor lo es la misericordia que permitió que en sus últimos días fuera testigo del nuevo comienzo. Porque a veces, los que caen, preparan el terreno para los que se levantarán. Y aunque Elí no supo corregir a sus hijos, sí enseñó a un niño cómo decir: habla, Señor, porque tu siervo oye. No todos los legados se ven. Algunos se graban en corazones, otros en silencios, y otros en voces que se alzan cuando la generación anterior ha enmudecido. El trono de Dios nunca queda vacío. La lámpara de Dios, aunque titile, no se apaga. La palabra, aunque se oculte, siempre resurge. Elí fue juzgado, pero el juicio de Dios es también revelación. Mostró que el corazón humano, incluso el que sirve en lo sagrado, puede endurecerse si no teme. Mostró que el amor mal dirigido, a los hijos, al estatus, a la rutina, puede ser un ídolo silencioso. Mostró que cuando los santos se trata con ligereza, el cielo responde con peso. Pero también mostró que Dios sigue hablando, que sigue levantando, que sigue obrando incluso cuando todo parece perdido. Y por eso,
El nombre de Samuel vivió, y su voz fue confirmada. Porque donde hubo un sacerdote que cayó por no escuchar, hubo un profeta que se levantó para obedecer. Y así, el verdadero legado no quedó en la silla caída, sino en la voz que se alzó. Porque cuando Dios pone su mirada en el corazón, no necesita linaje. Solo busca uno que diga, «Ven aquí». Elí no murió en el campo de batalla, ni en el altar, ni siquiera en el tabernáculo. Cayó junto a la puerta, al escuchar que el arca de Dios había sido tomada. Esa fue su herida final, no la muerte de sus hijos, sino la pérdida de la gloria. Y ahí quedó su cuerpo, inclinado hacia atrás, mientras el juicio de Dios caía sobre su casa, y el tiempo de Samuel comenzaba. Pero aún en su caída, quedó un rastro de reverencia, porque aunque no corrigió cuando debía, temió cuando oyó, y aunque fue tarde, su alma aún reconocía el valor de lo que se había perdido. Hoy, siglos después, esa imagen aún arde en lo invisible, una silla vacía, un niño escuchando a Dios en la noche, y un nombre que vivirá como advertencia para todo liderazgo que honra a los hombres más que al Señor. El legado de Elí no fue su sacerdocio, fue su advertencia. Y la voz de Dios sigue buscando a quienes no se duerman cuando llaman. Si esta historia tocó tu corazón, comenta abajo, yo no quiero quedarme dormido en la presencia de Dios. Así sabremos que no estás viendo esta historia como pasado, sino como una advertencia viva. Suscríbete para descubrir más verdades escondidas en la palabra, y comparte este video con alguien que tal vez también necesita levantarse antes de que la lámpara se apague.